Bien, entonces les decía, como pueden ver, quiero tratar de decir algo sobre el teorema del jurado de Condorcet. Espero contribuir un poco a la discusión que tiene lugar desde hace un tiempo sobre la posibilidad de usar a este teorema del jurado para justificar el voto en nuestras democracias actuales. Me interesa en particular qué puede decirnos el teorema más allá del llamado epistemicismo o de las discusiones sobre la democracia epistémica. Entonces, si les parece, empiezo por recordar, ahí está mejor, empiezo por recordar de qué se trata, voy a empezar por recordar de qué se trata el teorema del jurado y por qué es reivindicado por tantos autores haciendo filosofía política. Luego, a través de algunos ejemplos, los voy a invitar a considerar una versión del teorema que no presupone la existencia de un hecho objetivo o hecho moral acerca del cual los miembros del jurado deban votar. A esto lo llamaré un teorema del jurado constructivista. Y después voy a extraer algunas consecuencias, en particular me gustaría discutir un poco una conexión posible entre voto y comportamiento cooperativo. Bien, entonces empecemos por qué nos dice el teorema original del jurado. Lo que nos dice es que un grupo que decide sobre un tema por sí o por no, votando por mayoría, va a ser siempre más confiable que cualquiera de sus miembros y es virtualmente infalible cuando el número de los miembros tiende a infinito, siempre y cuando se den un par de condiciones. Esto se remonta a la obra de Condorcet de 1785. Bueno, si vamos paso a paso, entonces primero supongamos un conjunto de n votantes para un número impar de votantes, y supongamos cada votante I vota por sí o por no sobre cierto hecho, F. V por voto, ¿no? El voto de I en cada caso es una variable aleatoria que toma valores 0, 1. Lo que queremos decir es si esto toma el valor 1, estamos suponiendo que vota por sí, ¿no? Y si toma el valor 0, que vota por no. Y la corrección del voto va a depender de que pase otra cosa, ¿no? Vamos a decir de que X tome otra vez el valor 0, que sería no ocurrió el hecho, o el valor Y, que sería sí ocurrió. Y cuáles son las condiciones importantes que deben ocurrir, ¿sí? que deben ocurrir para que se pueda aplicar el teorema. Primero, llamemos la condición de competencia o de confiabilidad individual, y lo que suponemos es que todo agente tiene una probabilidad de acertarla, digamos, de votar bien, que es mayor a lo que sería tirar o sea, a lo que estaría decidiendo si simplemente tirar una moneda. Si es mayor a una moneda equilibrada. ¿Sí? No es infalible, ¿sí? Es menor a 1, pero es mayor a 0,5. O sea, la probabilidad de votar que sí cuando tiene que haber votado que sí, y la probabilidad de votar que no cuando tiene que votar que no, en los dos casos es mayor a 0,5. Acá vamos a suponer por el momento que esta P es igual para todos los votantes. En realidad desde los años 80 se sabe que esto no es necesario, se probó que lo que se necesita para que el teorema funcione es que la confiabilidad promedio esté por arriba de 0,5. ¿Sí? Pero bueno, eso después lo vamos a liberalizar un poco. Y la condición de independencia, ¿sí? El voto de cada agente es independiente del voto de los otros, ¿sí? Cada uno vota independientemente de otros. Bueno, entonces la suma de estos unos, ¿no? De estos votitos, es otra variable aleatoria con distribución binomial. Y de todo esto se obtiene, bueno, el teorema del jurado. Lo que nos dice es, por un lado, la confiabilidad del grupo, ¿no? Calculada por el voto de la mayoría siempre es mayor que la confiabilidad individual y de hecho va aumentando con el número de miembros. O sea, la probabilidad de votar bien por mayoría, ¿sí? Es mayor a esta P que teníamos antes.
Y de hecho, esta sería la parte asintótica, cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que el grupo acierte a través del voto de la mayoría tiende a 1. La confiabilidad de hecho crece muy rápido, ¿sí? Así que grupos grandes, no sé, digamos un padrón normal de una ciudad promedio actual, ¿sí? Es virtualmente infalible, con lo cual está la pregunta de si este resultado no es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Bueno, hay mucho que se ha discutido sobre si las condiciones que di antes de competencia e independencia realmente se pueden satisfacer alguna vez, o si son consistentes entre sí. Ha habido, digamos, algunos escritos en el sentido de que hay algo raro en pedirlas a la vez. Se puede pensar que necesitamos más cosas también, en fin. Ha habido mucho trabajo académico sobre estas preguntas en las últimas décadas, y hoy no voy a meterme sobre todo esto. Lo que quiero hacer hoy es más bien enfocarme en lo que podríamos llamar la presuposición epistémica, ¿sí?, del teorema. El teorema del jurado y todas sus variantes, todas las variantes que han aparecido, por ejemplo, para el voto plural, ¿no?, en lugar del voto para la mayoría, presupone la existencia de un hecho objetivo cuya verdad o deseabilidad queremos capturar. Pero ¿qué pasa si no hay tal hecho, ¿no? O sea, para ver lo que está en juego, fijémonos un poco, o recordemos, ¿sí?, cómo es que en un sistema de votación el resultado puede estar justificado, ¿sí? O sea, hay distinciones más finas que las que voy a hacer acá, por supuesto, pero por el momento con estas dos, la procedural y la epistémica, nos damos por felices, ¿sí? En una perspectiva puramente procedural, el resultado de una elección se legitima por las propiedades formales del procedimiento de votación. En particular, el voto por mayoría sabemos que es monotónico, que satisface anonimidad y neutralidad. O sea, no importa quién es el que dice sí, no importa la identidad del que vota, no importa el tema de que se vote, se tratan en todos los temas igual. Bueno, de modo que, y todas estas son propiedades que uno diría son deseables, y entonces, digamos, el proceso de votación genera su propia corrección. O sea, el proceso de votación construye cierta realidad, por ejemplo, la identidad del nuevo presidente, la culpabilidad del acusado, y eso lo aceptamos por los rasgos formales del proceso, ¿sí? Ahora, por otro lado, en una perspectiva epistémica, el resultado es legítimo por otras razones, ¿no? Porque el procedimiento rastrea la verdad, y acá es donde entra el teorema del jurado, ¿sí? Para esto es útil el teorema del jurado. Desde un punto de vista epistémico, el voto por mayoría se reivindica porque en el límite existe esta correspondencia perfecta de la que hablábamos antes con el hecho sobre el que se vota. Acá, bueno, pueden verse todas las discusiones contemporáneas sobre democracia epistémica, inauguradas sobre todo por Eslund, pero bueno, hay muchas hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, un veredicto culpable es correcto si el acusado realmente cometió el crimen, ¿no? Y en el límite, un jurado que satisface las premisas va a estar siempre en lo correcto, en el límite de número de votantes. Claro que el tema es que no todos los escenarios de votación son como este, ¿no? Un parlamento puede votar si aprobar o no el matrimonio igualitario, o la conveniencia de salir, no sé, de la Unión Europea, del Mercosur, donde sea. Un plebiscito puede requerir la opinión de la gente sobre el aborto legal, ¿sí? Y ahí, ¿qué hacemos? O sea, en este punto un epistemicista podría elevar la apuesta y decir que también hay hechos axiológicos o normativos, ¿no? Por ejemplo, o sea, cierta política económica puede que sea la idealmente correcta porque instancia el bien común, pero bueno, podemos ser escépticos, ¿no?, sobre la existencia de hechos realmente deseables en la estructura objetiva del mundo, y en este caso la relevancia del teorema parece reducirse. Así que
este es el plan, ¿sí? Para lo que sigue. Quiero proponer una versión del teorema que se aplica aun cuando no hay un hecho preexistente, ¿sí? Y en esta versión, en el límite, una variante del voto por mayoría, de la cual ahora voy a hablar, produce una correspondencia perfecta con una situación que se genera en parte por el propio proceso de votación y que resulta ser antecedentemente deseable. Con lo cual, lo que tenemos es que una variante del voto por mayoría resulta vindicado por razones que no son ni puramente procedurales ni puramente epistémicas. Y si todo esto es correcto, esto nos dice que la estructura básica del teorema del jurado es más versátil de lo que hubiéramos creído, lo cual es interesante en sí mismo, creo. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo conseguimos esto? Voy a empezar por un ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? Pero en particular me voy a centrar en este, que lo voy a llamar la casa del ciervo generalizada. Es una generalización de un juego de dos personas muy conocido, que se lo suele llamar el juego de la casa del ciervo. Hay muchas maneras posibles de extender el juego de la casa del ciervo tradicional más allá de dos personas. Brian Kearns es un ejemplo de alguien que ha trabajado mucho sobre esto, recientemente Van der Graaf. Esta que ven acá es una posible, si no es la única, pero bueno, es una posible. Y la historia viene así, ¿no? Consideremos un grupo de N personas que buscan cazar ciervo o conejo, ¿sí? Un ciervo se consigue cazar el ciervo como grupo si hay una mayoría de cazadores que va por ciervo. ¿Sí? Obtener ciervo es mejor que obtener conejo, pero también da más trabajo, ¿sí? Así que cuanto más gente involucrada, mejor. También es riesgoso, ¿sí? Porque se puede terminar con las manos vacías. Si no hay una mayoría de cazadores que vaya por ciervo, no se caza ciervo, entonces el que fue por ciervo se queda sin comer. Si en efecto se caza ciervo, el ciervo no es que lo compartimos con todos, ¿sí? O sea que no hay free riders acá, pero de hecho cuanto menos gente case conejo, vamos a suponer más fácil es encontrar conejo, menos competidores. Con todo esto, esto lo podemos plasmar en esta matriz de pagos para 3 personas, como es habitual. El primer numerito indica la ganancia de cada una de estas celdas, ¿no? Y tenemos 3 números, el primero indica la ganancia de fila, el segundo indica la ganancia de columna, que sería nuestro agente 2, y el tercer numerito indica la ganancia de matriz, digamos que en cada caso el agente 3 elige matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los 3 cazan ciervo, acá tenemos la máxima ganancia para todos. Si todos van por conejo, tenemos un módico 4 para todos. Lo peor que nos puede pasar es ir por ciervo solos, ¿no? Tenemos un 0, acá tenemos, o sea, acá el agente 3 se quedó sin comer, acá el agente, ay, perdón. Bueno, dejó de reaccionar mi computador, no sé por qué. Bueno, acá el agente 2 dejó de comer y acá, perdón, el agente 1 dejó de comer y acá el agente 2 dejó de comer. En fin, después si es necesario podemos volver sobre esta matriz. Para un ejemplo un poquito menos abstracto, pero con la misma estructura de pagos, fíjense en este otro caso, vamos a llamarlo coraje, ¿sí? La posibilidad, supongamos, de elevar la voz para denunciar una injusticia. Consideremos un grupo que haya sufrido alguna forma de opresión o acoso. Si suficiente gente habla, los que hablan van a estar mejor. Cuanto más sean mejor, ¿sí? Pero con una mayoría alcanza. Ahora, si los que
elevan su voz son solo una minoría, a ser castigados por el sistema. Además, tal vez los que guardan silencio se beneficien indirectamente apenas del hecho de que los que hablan crean conciencia de la situación. Es un poco el caso de los que cazan, los cazadores de conejo que se benefician de cazar conejo cuando, indirectamente. O sea, podemos tener exactamente la misma matriz que antes, ¿sí? Pero con este nuevo ejemplo. Igual de ahora en más me voy a volver a la casa del ciervo, que es un poquito más esquemática, me parece más fácil de discutir. Bien, claro, supongamos que los jugadores votan antes de actuar. Votan primero acerca de qué hacer. ¿Sí? Por votar, acá lo voy a llamar votar asterisco. ¿Sí? Voy a significar algo ligeramente no estándar. Lo cual es de esperar, ¿no? Porque queremos una aplicación no estándar del teorema, así que hay algunas cosas que van a tener que ser no estándar. Entonces, de ahora en más, por votar va a ser votar asterisco. A veces me olvido de agregar el asterisco, pero bueno, de ahora en más me refiero a esto. Y el significado de el agente I vota asterisco por ciervo o vota asterisco por conejo es: el agente I anuncia que prefiere ir por ciervo o que prefiere ir por conejo. O sea, el agente expresa una preferencia. Por todo lo que sabe ahora, cuando llegue el momento, irá por ciervo o irá por conejo. O sea, fíjense que votar no nos ata, votar asterisco, ¿no? No nos ata a una acción. Es lógicamente posible para los individuos cambiar de idea. Es una suerte de encuesta, digamos, o sondeo de opinión sobre las intenciones o preferencias de los miembros por actuar, de los miembros del grupo, ¿sí? Por actuar de una u otra manera. Además hay una cosa importante, y es que fíjense que por construcción de los ejemplos, si el grupo termina cazando ciervo, por ejemplo, eso va a ser el resultado de una acción colectiva. No es que tenemos un representante del grupo que pueda hacer la acción, ¿sí? O sea, la acción grupal aquí es un agregado de acciones individuales. Con lo cual, cuando llegue el momento, por otra parte, como no hay manera de penalizar, ¿sí? Cada uno puede llegar a hacer lo que quiera, ¿sí? Independientemente de lo que haya votado. Podría ser útil remarcar, ¿no? Entonces, algunas similitudes y diferencias entre el voto asterisco y el voto por mayoría estándar. A ver, en general, ¿sí? Una regla de votación, ¿qué es? Una regla de votación realmente es una manera de establecer las preferencias de un grupo en función de las preferencias de sus miembros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay solo dos opciones y un número impar de votantes, el grupo por mayoría tiene como input un vector, ¿no? Con la opción más preferida de cada votante, y da como resultado, como elección grupal, la opción con más votos, ¿sí? Bueno, en este sentido, voto asterisco por mayoría es exactamente igual a la regla de la mayoría que todos conocemos, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Además, también notemos que el mecanismo de la regla de la mayoría estándar, ¿sí? Como medio para agregar preferencias individuales, no está formal o lógicamente atada a la acción tampoco, ¿sí? En general se necesita un paso más para que ocurra el resultado de la regla, para que la implementación ocurra, ¿sí? Donde la naturaleza de esa implementación va a depender de la naturaleza de las opciones. Pero es cierto que normalmente se presupone que esa implementación ocurrirá. De modo que la verdadera diferencia entre la regla de la mayoría estándar y lo que tenemos acá es que la votación asterisco por mayoría explícitamente corta los lazos entre las preferencias del grupo y la acción grupal. Y esto porque por construcción de los ejemplos, o sea, los ejemplos que discutimos son tales que nadie puede realmente actuar en nombre del grupo, se trata de casos de acción colectiva, y no hay modo de penalizar si hay los individuos que cambian el sentido de su acción respecto de lo que votaron previamente.
Bueno, otra cosa más, otra cosa más importante. Un sondeo por sí mismo no instancia ninguna regla particular, ¿sí? La votación asterisco por mayoría hay que entenderla como un modo de interpretar el resultado de un sondeo. Lo que estamos haciendo es establecer que la preferencia grupal o social coincide con la opción que tuvo más votos. Del mismo modo, por ejemplo, una votación asterisco por mayoría especial con cota 2/3 sería la regla que interprete el resultado de un sondeo como diciéndonos que la preferencia social es la que tiene al menos 2/3 de los votos, etc. O sea, lo que tenemos es, ¿no? En cada caso, una votación asterisco es eso, ¿sí? Es una interpretación del resultado de este sondeo de opiniones o este survey que estamos haciendo. Bueno, en fin, como votar y actuar, como dijimos, votar y actuar no están lógicamente necesitadas, pero podrían estar correlacionadas si se cumplen ciertas propiedades. Y lo que vamos a ver, lo que quiero mostrar es que si suponemos un análogo de competencia e independencia, como teníamos en el teorema del jurado normal, ¿sí? Para votar asterisco, vamos a obtener un resultado de convergencia análogo al del teorema del jurado. Vamos a obtener que una votación asterisco por mayoría, por siervo, por ejemplo, en el límite se va a corresponder con una mayoría que va a casar siervo. Aun cuando lo segundo todavía no ocurrió, ¿sí? Porque todavía nadie casó nada, estamos votando antes. La clave aquí es notar que hay dos cosas diferentes que agregar o que combinar, ¿sí? Los comportamientos de votación y de casa, y respectivamente dos mayorías en juego. Votar por siervo conejo y ir por siervo conejo. Pues entonces, lo que quiero hacer es explotar un poco esta existencia de dos tipos de mayorías, ¿sí? Dos tipos de agregación, y con eso podemos tener un teorema del jurado constructivo, que, dicho de manera prolija, sería una cosa así. Consideremos, como siempre, un grupo compuesto por n miembros, para n un número impar. Otra vez D por votación adopta valores 0, 1, o sí o no. Recuerden que el significado pretendido de B es 1, es que la gente vota por ciervo o vota por conejo. Lo que quiere decir es que la gente anuncia que prefiere ir por ciervo, ¿no? Expresa mi preferencia por ciervo o expreso mi preferencia por conejo. Esa es la idea de voto 1 o voto 0. La suma de estos unos, otra vez, para representar la votación por mayoría, vamos a abreviarla así para simplificar. D ciervo quiere decir el grupo votó por mayoría ciervo, D conejo quiere decir el grupo votó por mayoría conejo. Hay una mayoría que votó conejo y acá hay una mayoría que votó ciervo. Claro, tenemos también otra variable aleatoria. Llamémosla G. Acá me quedó un resto de una diapositiva en inglés, ¿sí? Por go. Ir, ¿no? Ir a cazar, ¿sí? Ir a cazar ciervo, ir a cazar conejo. G1 es el agente en efecto caza ciervo, G0 es el agente en efecto caza conejo. Tenemos una probabilidad previa de ir por ciervo o conejo, también suponemos que esta es la misma para todos. También suponemos independencia probabilística, con lo cual la suma de estos unos va a ser también una variable aleatoria con distribución binomial. Y otra vez abreviemos G ciervo y G conejo como el grupo hace ciervo, el grupo caza un ciervo, y acá el grupo no caza un ciervo, o sea, una mayoría que fue por conejo. Recuerden también que a la hora de votar asterisco, los individuos aún no actuaron, ¿sí? O sea que esto está todavía indeterminado. No está determinado todavía si la mayoría va a cazar ciervo o va a cazar conejo.
Bueno, un poquito más de notación, a esto lo llamamos competencia individual, la probabilidad de votar por siervo, o sea, de expresar mi preferencia por siervo, dado que el grupo mayoritariamente caso siervo, y la competencia grupal, la probabilidad de que el grupo vote por mayoría siervo, dado que el grupo casa siervo por mayoría. Como en el teorema del jurado estándar, vamos a estipular que la probabilidad de que, digamos, coincida, ¿no?, la votación con lo que hace el grupo es mayor a 0,5. Y esto es, habíamos dicho, esta es la confiabilidad individual o competencia individual. ¿Qué quiere decir acá tener confiabilidad individual alta? ¿Sí? O competencia individual alta. Otra vez, no es exactamente lo mismo que teníamos en el teorema estándar del jurado, precisamente porque el hecho sobre el que estamos condicionalizando todavía no existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Bueno, lo que quiere decir es que el voto asterisco de la gente está de algún modo sintonizado con lo que la mayoría en el grupo o bien típicamente hace o tal vez con lo que hará en esta oportunidad. Esa es la idea de tener confiabilidad alta, ¿no? Confiabilidad individual alta. Bueno, otra vez, suponiendo competencia individual e independencia, la suma de estos votos es otra vez una variable aleatoria con distribución binomial. Hay una propiedad más que tenemos que agregar, que es la sinceridad. Al momento de votar asterisco, la gente expresa genuinamente lo que preferiría hacer en ese momento, hasta donde ellos mismos saben. Y con todo esto, bueno, es inmediato, ¿no?, tener un Condorcet constructivo. Supongamos competencia individual e independencia a la hora de votar, supongamos que el voto es sincero. Entonces, la competencia grupal, como la definimos recién, se incrementa sostenidamente a medida que n crece, para un número impar, ¿no?, de individuos, y converge a 1 cuando n tiende a infinito. Bien, bueno, parte del truco es que en verdad tenemos dos, ¿no?, teoremas del jurado, en realidad yendo en direcciones opuestas. Para ver esto claramente, podemos considerar estas otras dos propiedades. Esta la llamé confianza colectiva, esta es la inversa de competencia grupal, ¿sí? La probabilidad de cazar siervo, dado que se vota por siervo. Esta es la ilusión individual, llamémosla así, la probabilidad de que un individuo en particular haga, o sea, vaya a cazar siervo, dado que se votó mayoritariamente por siervo. Fíjense que como esto, dijimos, esta acción es una acción colectiva, necesitamos, para llegar a la confianza colectiva sale de la agregación de ilusión individual. Con lo cual tenemos estas otras dos cosas, ¿sí? Si como vimos la competencia grupal converge a 1 cuando n tiende a infinito, bueno, la confianza colectiva también, es lo que dice esto, ¿no?, que converge a 1 también. Y por otro lado, la ilusión, perdón, la ilusión individual va a ser mayor a 0,5, ¿sí? Si no, no tendríamos esta convergencia 1. Y por lo tanto la confianza colectiva se incrementa con el número de miembros. Bien, todo esto nos sugiere un par de moralejas, digamos así, interconectadas. La primera se relaciona con la posibilidad de rastrear verdades futuras, ¿sí? Es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Construidas en parte por el propio escenario de la votación. O sea, como vimos, existen circunstancias en las que hay una versión del teorema del jurado que se puede aplicar aun cuando no haya un hecho preexistente que garantice
la corrección del resultado de la votación. Con lo cual, lo que estamos haciendo es justificar el voto por mayoría, el voto asterisco, ¿no? Por mayoría, en parte sobre bases epistémicas y en parte sobre bases constructivistas. A diferencia de una perspectiva proceduralista pura, la legitimidad del futuro estado de cosas no reposa en que una mayoría haya votado por él. El voto asterisco por mayoría captura algo objetivo en el mundo, a saber, un evento futuro. Solo que este evento futuro que el teorema permite rastrear no es completamente independiente de la votación misma. De modo que hay un sentido en el que el voto asterisco por mayoría crea corrección, ¿sí? Indirectamente. O sea, el asunto es que el voto por mayoría habilita una situación epistémica particular, que es un medio en el cual las personas ganan información sobre intenciones agregadas, porque eso es lo que ocurre cuando conocemos el resultado de nuestra votación asterisco. El teorema del jurado constructivo nos dice que estamos justificados en tomarnos en serio esta información, suponiendo que ciertas condiciones se den. O sea que el voto asterisco por mayoría puede crear corrección al rastrear el resultado de una futura acción colectiva adoptada luego de ganar información sobre el resultado de la votación. Bien, esa vendría a ser nuestra primera moraleja. La segunda es un poco más complicada de explicar, la voy a dejar esbozada nada más. Y el asunto es que, por todo lo que vimos hasta ahora, nos queda pendiente algo. ¿Es deseable rastrear verdades futuras del modo descripto? Y esta es una pregunta legítima porque, a diferencia de una perspectiva puramente procedural, no hemos apelado a rasgos formales del voto por mayoría para legitimar la construcción de una realidad futura. Entonces, ¿por qué estaría bien esa realidad que estamos ayudando a construir? Bueno, la respuesta es que sí, es deseable, ¿no? Es deseable rastrear verdades de este modo, y la explicación es esta, que en ciertos contextos favorables, como los de los ejemplos que estamos viendo, como el de la casa del ciervo generalizada o coraje, el tipo de realidad que el voto por mayoría ayudan a construir es antecedentemente deseable. En estos ejemplos, la deseabilidad tiene que ver con el mayor payoff que todos obtienen. Y fíjense que para obtener ese mayor payoff, lo que se necesita es que haya comportamiento cooperativo. Cooperar para cazar ciervo, cooperar para romper el silencio y denunciar una injusticia, en fin. O sea, lo que quiero decir acá es que se puede armar un argumento que relacione voto asterisco por mayoría y comportamiento cooperativo. Bueno, veamos un poco cómo sería eso. O sea, normalmente la emergencia de un estado de cosas deseable, en el caso, por ejemplo, de la casa del ciervo, tiene todos los problemas típicos de asegurar el comportamiento cooperativo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Lo que muestra el teorema del jurado constructivo es que en escenarios apropiados, el voto asterisco por mayoría puede incitar a la cooperación. Para explicar esto hay que suplementar las herramientas que tenemos hasta ahora con algunos otros elementos, elementos de teoría de juegos, porque el voto asterisco sincero y la decisión de actuar van a depender de la evaluación de lo que los otros agentes terminen haciendo, ¿no? Incluyendo cómo votan. Entonces vamos a suponer al menos estas dos cosas. Vamos a suponer que los votantes tienen conjeturas sobre la confiabilidad de los otros miembros del grupo y que los votantes creen que los votos son independientes y sinceros. ¿Será mucho pedir todo esto? Bueno, sí, siempre hay condiciones que satisfacer, ¿no? Después podemos volver sobre, bueno, demandante es pedir algo como esto, ¿no? O si es más o menos demandante que lo que se pide para garantizar la cooperación
escenarios estándar, ¿sí? Por ejemplo, de Casa del Ciervo. Hay un par de cosas para recordar aquí. Recordemos que, ¿qué quiere decir voto sincero? Si J va a votar sinceramente por ciervo o por conejo, si a la hora de votar lo que hace es expresar su preferencia sincera por ir por ciervo o conejo más adelante, ¿no? Esto lo habíamos dicho. Ahora, ¿cómo interpretar correctamente esto? Lo que queremos decir con esto es, J tiene la intención ahora de ir por ciervo más tarde, en las circunstancias correctas, ¿sí? No en cualquier circunstancia, en las circunstancias correctas. Claro, lo único es que si formás tus preferencias y por lo tanto votás sobre la base de conjeturas sobre acciones futuras del otro, sobre qué van a cazar los otros, ya conocemos todas las circunstancias relevantes ahora, ¿sí? Pero si tu intención de actuar toma en cuenta los votos de los otros, en el momento en que votás no conoces aún todas las circunstancias relevantes. Eso es importante. Bueno, y algo todavía más importante para tener en cuenta es que tener ahora la preferencia de ir por ciervo no necesita consistir en la formación de una conjetura, ¿sí? Sobre nuestro propio comportamiento futuro. Son dos cosas diferentes, tener una preferencia, deliberar sobre qué me gustaría más hacer y conjeturar sobre lo que voy a hacer. Son dos cosas diferentes. Alguien que ha bueno, explotado bastante esta distinción es Isaac Levi, también recuperado por Frederick Schick. La idea general aquí es que no podemos a la vez ponernos en los zapatos de la primera y la tercera persona, ¿no? El que está tratando de ver qué hace, está deliberando, y esa actitud mental es muy diferente de el que trata de predecir como si se pusiera desde afuera, ¿no? Como si fuese una posición típica de la tercera persona, el que trata de predecir qué es lo que va a ocurrir. Schick lo llama un blind spot de la primera persona, ¿no? Y cuando estamos deliberando no podemos predecir. Yo no necesito algo tan fuerte, necesito simplemente que estas dos ideas, la de deliberar y la de predecir, y la de crear conjeturas o predecir, no coincidan siempre, ¿sí? No necesito la tesis más fuerte que dice que no pueden coincidir nunca. Pero bueno, por lo menos tener la preferencia no tiene por qué llevarme a crear una conjetura sobre mi propio comportamiento futuro. Bueno, claro, vemos también esto. Luego de votar asterisco, lo que J hace finalmente, suponiendo que sea una persona racional, ¿de qué va a depender? ¿Qué harían ustedes? Va a depender de su evaluación de competencia grupal, ¿sí? O sea, ya sabemos, ¿no? Cómo salió el resultado de la votación asterisco, el resultado del sondeo, por ejemplo. Cuán en serio me tomo eso va a depender de cuán alta crea que es la competencia grupal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Competencia grupal era la probabilidad de votar de acuerdo a lo que el grupo después hace. Entonces va a depender de eso y va a depender de la ganancia asociada con cada estrategia. A su vez, la evaluación de esta competencia grupal, ¿de qué va a depender? Bueno, de cuál piensa que es la confiabilidad promedio de los votantes y del número de votantes. Acá está, este es el teorema del jurado constructivo. De modo que, suponiendo independencia y sinceridad, ¿no? Si J tiene suficiente confianza en que competencia grupal es suficientemente alta, ¿sí? Un voto asterisco por mayoría por ciervo lo va a convencer a J de ir por ciervo.
independientemente de lo que haya hecho antes, de lo que haya votado antes. ¿Sí? Y al revés también, ¿no? Un voto por mayoría por Conejo va a convencer a J de ir por Conejo. ¿Qué es suficientemente alto acá? Bueno, ¿cuán alto es suficientemente alto? Esto lo voy a dejar vago, pero la idea es esta, ¿no? Supongamos que J tiene cierta distribución de probabilidad sobre posibles valores de confiabilidad individual promedio, que tenga suficiente confianza en que la competencia grupal es suficientemente alta. Esto va a depender de, en cada caso, de los numeritos con que nos manejemos, ¿no? Lo que significa es, la evaluación de J de la competencia individual es tal que, a ojos de J, la probabilidad de que una mayoría vaya efectivamente por ciervo asegura que para J ir por ciervo tiene una utilidad esperada máxima. Y lo mismo por Conejo, ¿no? O sea, eso es el suficiente acá. Lo suficiente para pensar que voy a tener, si sigo este curso de acción, voy a tener utilidad esperada máxima. Entonces, suficiente confianza, suficientemente alta aquí, son función tanto del número de votantes, ¿m? como de las utilidades que tenga J para cada curso de acción, para cada estrategia. Y J sabe todo esto desde el comienzo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que si J tiene suficiente confianza en que la competencia grupal es suficientemente alta, va a votar por ciervo, de hecho, y no por Conejo. ¿Por qué? Y esto es lo que llamo el argumento de la cooperación. Supongamos efectivamente que J tiene suficiente confianza en que la competencia grupal es suficientemente alta. Supongamos también que J cree que los votos son independientes y sinceros, ¿sí? O sea, en definitiva, ¿qué es lo que está creyendo J? Que se aplican las condiciones para el teorema del jurado constructivo. Eso es lo que está creyendo. Recordemos también que voto sincero lo que significa es, o sea, voto sincero por ciervo, lo que significa es una preferencia por ciervo cuando la mayoría vota por ciervo, ¿sí? Dado esto, dado que tengo una competencia grupal suficientemente alta, no se plantea la opción de ir por ciervo cuando la mayoría no vaya por ciervo. Esa es una situación que directamente no existe, ¿no? Cuando tengo su competencia grupal suficientemente alta. O bueno, voto, que sería voto por Conejo. Mi preferencia por hacer Conejo cuando la mayoría vote por Conejo. Ahora, entre estas dos cosas, hay una que es claramente mejor, ¿sí? Ir por ciervo cuando una mayoría vota por ciervo domina sobre ir por Conejo cuando una mayoría vota por Conejo. ¿Sí? Esto que está acá. Con lo cual, un voto asterisco que refleje las intenciones sinceras de J, bajo todas estas condiciones que vimos antes, va a ser un voto por ciervo. Más aún, siempre y cuando la gente en el grupo tenga suficiente confianza en una competencia grupal suficientemente alta, habrá una mayoría que vaya por ciervo. En otras palabras, se produce cooperación. O sea, aquí la clave para la cooperación es la creencia en que las premisas del teorema constructivo se satisfacen, de modo de creer que el teorema puede aplicarse, y el nivel de confianza en que mis pares están justamente sintonizados con la voluntad general. Si una porción suficiente de jugadores tiene suficiente confianza, esto incrementa la probabilidad de que la cooperación ocurra. Y de hecho, si dejamos fija la proporción de jugadores que tienen dicha confianza, cuanto más grande el grupo, más probable que se produzca comportamiento cooperativo. Y en el límite, cuando el número de jugadores tiende a infinito, la cooperación ocurre con probabilidad 1.
Bien, tres observaciones sobre esto, que me parece que es importante destacar especialmente. La primera es, si todos los miembros del grupo están convencidos de que el teorema constructivo se aplica y que sus pares son altamente confiables, entonces cuando el número de miembros supere cierto umbral, todos van a votar y después ir por ciervo, como ya dijimos. Por lo tanto, van a tener una competencia individual mayor a 0,5, inevitablemente. Con lo cual, cuando el número de miembros supera cierto umbral, la percepción de alta confiabilidad genera alta confiabilidad. Porque fíjense que hasta ahora lo que habíamos pedido es que los miembros del grupo crean, ¿sí?, que cada uno de los individuos era altamente confiable. No que lo fueran, sino que lo creyeran. Segunda observación. Supongamos que J cree que el teorema del jurado se aplica, que sus pares son confiables, y, como dijimos, entonces vota asterisco ciervo. Entonces, esto es interesante, J no puede asignar probabilidades al hecho de que sus pares crean que las premisas del teorema se satisfacen. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si lo hace? Si lo hiciera, J debería razonar que I debe votar ciervo también. Pero entonces los votos ya no son independientes. Por lo tanto, las premisas del teorema no se satisfacen después de todo. O sea, acá tenemos otra vez un punto ciego de la primera persona. Entonces, espero que se entienda lo que quiero decir. O sea, cada individuo, los supuestos son que cada individuo cree que sus pares, ¿sí?, son confiables, etcétera, etcétera. Pero no que sus pares crean todo eso también, ¿no? Eso no lo puede hacer. Tercera observación. Otra vez, ¿no? Sería incorrecto afirmar que J vota sinceramente por ciervo, solo si J tiene suficiente confianza en la conjetura de que la mayoría irá por ciervo. No es un juego de confianza estándar, ¿sí?, votar asterisco. O sea, normalmente en un juego estándar, en un juego de confianza estándar, se asegura la cooperación si tenemos esta conjetura. Pero no es esto lo que está pasando acá. Lo que tenemos es confianza en que se cumplen las premisas del teorema constructivo, ¿sí? No confianza en que la mayoría irá por ciervo directamente. Bueno, bien. Es hora de llegar a algunas conclusiones. ¿Qué hicimos acá? Un breve resumen de lo que intenté hacer en este día, ¿sí? Mostramos que hay circunstancias en las que podemos aplicar una versión del teorema del jurado para rastrear verdades futuras, que son en parte construidas por la situación de votación. Para aplicar el teorema del jurado, ¿qué necesitamos? Para aplicar el teorema del jurado constructivo, estos son los supuestos, ¿sí? Necesitamos suponer que los agentes votan asterisco para expresar sus preferencias sinceras respecto de dos posibles acciones futuras. Dijimos que las preferencias no atan. Una de las dos acciones, la opción cooperativa, da máxima ganancia a aquellos que la realizan, si y solo si la elige también una mayoría de individuos, y da ganancia mínima si solo si lo hace solo una minoría. Los votos son independientes unos de otros, y los agentes están de algún modo sintonizados con la voluntad del grupo, en el sentido de que, en promedio, la probabilidad de expresar una preferencia que concuerde con lo que la mayoría termina haciendo es mayor a 0,5. O sea, son las condiciones para aplicar un teorema del jurado constructivo. Supongamos que estas condiciones se cumplen y que estipulamos que el voto asterisco por mayoría refleja las preferencias del grupo como un todo.
Entonces, la probabilidad de que la preferencia grupal concuerde con lo que el grupo termina haciendo crece con el número de votantes y en el límite hay concordancia. Perfecto. Así, el teorema del jurado constructivo es capaz de rastrear una verdad futura. Además, la probabilidad de que la mayoría elija la opción cooperativa o la no cooperativa, dado que la mayoría votó por ella, también crece con el número de votantes. Esta es la inversa, ¿no? El teorema del jurado por otro lado. Y en el límite, una vez más, hay concordancia perfecta. Así que hay un sentido en el que el voto asterisco por mayoría crea corrección, indirectamente, al rastrear el resultado de una acción colectiva futura llevada a cabo luego de adquirir conocimiento sobre el resultado de la votación. Pero eso no es todo. El argumento cooperativo nos muestra que en ciertas circunstancias la acción colectiva futura rastreada por el teorema del jurado constructivo es antecedentemente deseable, porque va a ser la acción cooperativa. Y votar asterisco entonces puede incrementar las chances de que haya comportamiento cooperativo. Aquí el supuesto crucial es que los agentes asignen probabilidades suficientemente altas a la confiabilidad de los otros. ¿Sí? Esta es la clave. ¿No? En un escenario, en un juego de confianza tradicional, necesitamos que los agentes asignen probabilidad alta a que el otro actúe de cierta manera, ¿no? A que el otro haga la acción cooperativa. Acá el juego es diferente, ¿sí? Lo que necesitamos es esto, probabilidad suficientemente alta de que el otro sea confiable. Necesitan también creer que las premisas del teorema se satisfacen, y si estos supuestos se cumplen, en el límite todos cooperan. Como en los juegos de confianza tradicionales, en los escenarios descritos por el teorema constructivo, el optimismo tiene su recompensa, ¿sí? Solo que, como les decía antes, ¿no? En los juegos de confianza tradicionales la cooperación exitosa depende en parte de las probabilidades que los jugadores asignen a que los otros cooperen. Mientras que acá dijimos, esta es la clave. Bueno, si grupos específicos satisfacen o no en la práctica los diversos supuestos requeridos es una cuestión empírica, y de hecho creo que sería interesante llevarla a cabo, ¿sí? Hacer experimentos con esto, de este tipo. Bueno, finalmente, el voto asterisco, ¿no? Por mayoría, no es exactamente la regla de la mayoría que todos conocemos, ¿no? Como ya vimos. De modo que alguien podría decir, todo este análisis tiene una relevancia muy indirecta, ¿no? Para la votación democrática en sentido amplio. Sí, esto es correcto, pero creo que es cierto que es indirecta la relevancia, pero no por eso inexistente, ¿sí? No por eso deja de ser importante. Y esto en dos sentidos. Primero, el voto asterisco mayoritario sincero tiene lugar en una amplia variedad de circunstancias que de hecho contribuyen a crear el tapiz de una buena práctica democrática, digamos, a nivel macro y micro. Aun si muchas de estas circunstancias no están necesariamente atadas a escenarios que demandan acción colectiva, ¿no? No sé, por ejemplos obvios, las encuestas tienen lugar de forma rutinaria antes de todo tipo de elecciones, e interpretar el patrón observado de votación ahí, que sería votación asterisco, de manera que la opción más votada sea la preferencia grupal, parece bastante natural, ¿no? O intuitivo. Y esto a su vez afecta el resultado de las elecciones reales, después de variadas maneras, como todos sabemos. Por otro lado, a nivel micro, los grupos todo el tiempo implementan mecanismos para conocer las opiniones de sus miembros, y una vez más, cuando solo dos opiniones son relevantes, los resultados observados son a menudo interpretados como signo de que la opción con más votos es la preferencia grupal. Y estos resultados, a su vez, son muchas veces tomados como input para la implementación de políticas varias, ¿no? No sé, pensemos en una compañía que quiere conocer la opinión de sus empleados sobre un potencial
cambio de horario laboral, ¿no? Bueno, esto por un lado. En segundo lugar, lo que tenemos acá es, lo que vimos con todo esto, es cuán versátil es la estructura básica del teorema del jurado. Al ampliar o sea, el hecho de que pueda hacerse una aplicación constructiva, suponiendo siempre que se cumplen ciertas condiciones, muestra que su importancia va más allá de la reivindicación de la regla de la mayoría estándar, lo cual nos provee una suerte de reivindicación indirecta del propio teorema del jurado como herramienta para reflexionar sobre mecanismos de votación y práctica democrática. Y con esto termino. Así que gracias.